Tengan ustedes muy buenas tardes. A nombre de la División de Recursos Hídricos y Medio Ambiente les damos la bienvenida a la tercera charla de semestre Primavera 2020. El día de hoy nos acompaña Lilian Romero, quien es ingeniero civil químico de la Universidad de la República Oriental de Uruguay, es magíster en Ingeniería de la Energía de la Pontificia Universidad Católica de Chile y con diplomados en Eficiencia Energética y Administración y Dirección de Proyectos de la Pontificia Universidad Católica. Es promotora de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, Agenda 2030. Actualmente se desempeña como consultor independiente junto a empresas del área de energía, contribuyendo al desarrollo de soluciones energéticamente sustentables para edificaciones y procesos industriales, con base en eficiencia energética y en energías renovables, e impulsando las aplicaciones del hidrógeno verde, que se proyecta como un integrador ambiental, social y económico dentro de una energía emergente a nivel global. Es socio profesional de la Asociación H2 Chile e integra el Comité Técnico y el de Comunicación en apoyo a la gestión de inserción de hidrógeno verde como vector estratégico para la transición energética y reactivación socioeconómica de Chile. Bienvenida, Lilian. Silenciar mi audio. Buenas tardes, un minuto estoy acá ya presente, ahora sí. Bueno, muy buenas tardes a todos. Agradecer esta instancia al Departamento de Ingeniería Civil, Recursos Hídricos y Medio Ambiente, a Ana Lucía Prieto y a cada uno de ustedes por compartir esta instancia de intercambio. Bien. El tema que nos convoca hoy de tarde es el hidrógeno verde y su rol en la transición energética de Chile. Minuto. ¿Se ve bien? Sí. Bien. Bueno, la Asociación Chilena de Hidrógeno es un espacio colaborativo de entidades públicas, privadas y académicas que tienen como misión acelerar la transición energética mediante la promoción del desarrollo de tecnologías del hidrógeno. Acá estoy mostrando nuestro logo, digamos como de alguna manera fue dando origen. Finalmente es una economía circular en donde ese círculo es Chile, el hidrógeno verde en el centro de una economía circular sustentada por el potencial renovable de todo el territorio chileno. La asociación está constituida por un directorio y 4 comités de trabajo, el comité de comunicaciones, técnico, regulación y académico. Está constituido por socios profesionales y socios empresas. Los temas a conversar, voy a achicar esto que no puedo ver, ahora sí. Los temas a conversar esta tarde están divididos en 3 capítulos. El capítulo 1 es contexto actual, potencial de hidrógeno verde y el rol relevante en la transición energética del país. El capítulo 2, costos de producción y el alcance en el desarrollo de proyectos para una industria sustentable. Y el capítulo 3, cómo se va desarrollando la economía del hidrógeno en Chile. ¿Sabes qué me pasa? Que no puedo pasar con mi... Perdón, pero no puedo pasar con el... Hay algo que está fallando a mí. Voy a pasar así, bien. Capítulo 1. Hoy se nos suman compromisos que ya habíamos asumido con el cambio climático y luego con la pandemia del COVID-19. Se nos suma también un compromiso de recesión asociado a la misma. El hidrógeno verde puede formar parte de la solución, y esto lo hemos ido viendo en el transcurso de los meses, en donde recibíamos noticias a diario, y seguimos recibiendo noticias a diario, de alianzas, de estrategias, de condiciones especiales, de inversiones adicionales asociadas con el hidrógeno verde. Hoy nos encontramos en un momento global sin precedentes para desarrollar el hidrógeno verde a nivel mundial.
El hidrógeno, digamos, es una molécula en estado, digamos, normal, es una molécula en estado gaseoso. Digamos, el hidrógeno es el elemento más abundante en el universo, y en la Tierra está, digamos, asociado a otros elementos, así como lo está con el agua, con los hidrocarburos y minerales también. Por lo tanto, para obtenerlo, debemos separarlo de ellos. Es un gas, como dijimos, bueno, según sus propiedades, es un gas incoloro, es inflamable, no corrosivo, y una propiedad interesante también es que es el gas más liviano de todos, y lo fundamental que es un portador de energía, es como un paquete donde la energía que él tiene en sus enlaces puede ser usada en el momento que se requiera. Esta imagen simplemente muestra un poco la dinámica entre los átomos, a modo de ejemplo nada más. El hidrógeno tiene una propiedad, varias propiedades interesantes. Una de ellas tiene que ver con la densidad energética gravimétrica, que si miramos en esta gráfica, está ubicado en esta zona, y prácticamente triplica lo que es la densidad gravimétrica de los combustibles que normalmente quemamos para obtener energía. La idea entonces sería reemplazar estos combustibles que utilizamos hoy día por el hidrógeno, porque existe dos ventajas comparativas. Primero, que la quema del hidrógeno no va a generar gases de efecto invernadero, y por otro lado existe, digamos, una equivalencia interesante en lo que tiene que ver por unidad de peso. 1 kilogramo de hidrógeno se equivale aproximadamente a 3 kilogramos de diésel en lo que tiene que ver a su contenido energético. No pasa lo mismo con la densidad de energía volumétrica, debido a que la densidad del hidrógeno es muy pequeña. Entonces, esa propiedad nos va a obligar que tengamos que tener algunas consideraciones para lo que tiene que ver con el almacenamiento de este gas y también su distribución. El mercado actual del hidrógeno, o sea, el hidrógeno no es, digamos, una materia prima, digamos, que se va a usar hoy por hoy, se usa hace muchos años y existe un mercado actual. El hidrógeno se utilizaba en la industria química, en la refinería, en la industria de hierro y acero y en otros. Y la cantidad promedio anual, digamos, está estimada en entre 65 y 70 millones de toneladas por año. Pero la forma en que se obtiene ese hidrógeno está distribuida en el gráfico que acabamos de mostrar. Por lo tanto, básicamente deriva de componentes, digamos, derivados del petróleo y demás, y de reformado de metano, de reformado de líquidos fósiles o gasificación de carbono en su totalidad, casi un 96%. Solamente el 4% tiene que ver con método electrolítico y solamente el 0,4% electrolisis de agua. Henry Cavendish fue quien descubrió el hidrógeno, y hoy por hoy se cuestionaría qué es eso del hidrógeno verde, azul, gris, negro, café y demás, ya que el hidrógeno como gas es un gas incoloro y su llama también es incolora. Por lo tanto, digamos, los colores que hoy sentimos y escuchamos y podemos definir, tiene que ver con su método de obtención. En lo particular, hoy vamos a tratar del hidrógeno verde, y que es aquel que proviene de energías renovables, y básicamente a través de la electrólisis, utilizando como energía renovable. ¿Por qué vamos digamos, a utilizar, digamos, este método? Porque es el que comercialmente ha tenido mayor auge. Y este es el foco de la charla de hoy. El hidrógeno verde, entonces, como decimos, se obtiene a través de electrólisis. Este equipo que aparece acá en esquema es un electrolizador, el cual requiere energía eléctrica para que se produzcan las reacciones en sus electrodos. Si acá ingresamos electrones verdes provenientes de energías renovables, los productos que se generan, que es hidrógeno y oxígeno, son también productos verdes. Estos electrolizadores, o la electrólisis en sí, es particularmente relevante en lo que tiene que ver con las energías renovables variables, ya que estos equipos pueden aportar flexibilidad al sistema dependiendo de cuál sea. Así que también eso es bien interesante recalcarlo. Los productos entonces son hidrógeno y oxígeno verde.
Estos son electrolizadores comerciales, no voy a entrar en detalle porque cualquier cosa volvemos en el tema de las preguntas. Acá tenemos los comerciales, los que tienen que ver con alcalinos, los PEM, y estos son los containers en donde usualmente los vendors entregan su sistema, en donde ya tienen sistemas de tratamiento de agua incluido, si hay que modificar la presión de salida también lo pueden incluir, sistemas de disipación de calor que generan estos electrolizadores. Electrólisis y costo de producción. Si, por ejemplo, quisiéramos producir 1 kilogramo de hidrógeno, requeriríamos, si su electrolizador tiene una eficiencia entre 60 y 70%, requeriríamos como insumo 9 kilogramos de agua y 50 kilowatt-hora de energía. Ahora, ¿qué pasaría si quisiéramos ponernos en la situación de querer generar la cantidad de hidrógeno que hoy se genera a nivel mundial para todas las aplicaciones que vimos anteriormente? Entonces, si queremos producir esos 70 millones de toneladas mediante electrólisis, requeriríamos como insumos 617 millones de metros cúbicos de agua por año, lo que es equivalente al 1,3% del uso global en sector energía de este recurso. Y en cuanto a energía, 3.600 terawatt-hora por año, que representan aproximadamente el 70% del potencial solar de Chile según el Ministerio de Energía. Valores que son interesantes. Por ahora podemos ir, simplemente es un comentario, pero lo podemos ver en número, el hidrógeno verde no compromete el uso del recurso hídrico nacional. En lo que tiene que ver con costo de producción, el costo de producción depende de factores tales como el costo de la energía eléctrica, el CAPEX de este equipo, o sea, el costo que tiene ese equipo, la eficiencia con la que opera, el factor de carga, que son cuántas horas al año produce realmente hidrógeno, y otros factores más. ¿Por qué es tan importante el costo de producción? A medida que este costo de producción disminuye, yo aumento las posibilidades de las aplicaciones en las cuales lo puedo utilizar. Hoy estamos compitiendo con la metodología tradicional del mercado actual, que se puede asumir que es entonces el reformado de gas natural, o el reformado de algún componente derivado del petróleo, o derivado de carbón. Así que nosotros estamos compitiendo con ese precio, y ese precio está alrededor de unos $2 por kilogramo aproximadamente. Entonces, el costo de producción es un elemento clave porque este tiene que bajar para poder competir con el otro. Pese a que en el otro el precio solamente se ve como precio de producción y no se están considerando las externalidades negativas asociadas a esos procesos, ¿no? Bien, el costo de producción queda controlado básicamente por el costo de la electricidad, entre un 60 y un 70%, y el costo del recurso agua influye en menos de un 1%. El hidrógeno es una excelente alternativa para almacenar grandes cantidades de energías renovables y durante extensos periodos interestacionales. A lo que voy con esto, que quiero aclarar, es lo siguiente. Las tecnologías, ninguna de ellas son excluyentes, sino que se tienen que usar de acuerdo con lo que quiero guardar y durante cuánta cantidad quiero guardar y durante cuánto tiempo. Si, por ejemplo, quisiéramos acumular 1 kilowatt-hora por un segundo, un capacitor sería el adecuado. Pero si quiero, digamos, almacenar 1 terawatt-hora durante un año, el hidrógeno es el adecuado. En otras instancias, las baterías pueden ser adecuadas, dependiendo también entonces de la cantidad que quiero almacenar y del tiempo. Eso influye un poco en lo que después pueda pasar. A ver, en algunos medios de transporte yo voy a tener que voy a usar hidrógeno, y en otros voy a utilizar baterías. Y no son excluyentes, sino que dependiendo del uso del medio de transporte es la tecnología que voy a utilizar. Entonces el hidrógeno es la forma óptima de almacenar todo el potencial de la generación de energía renovable. Por otro lado, tenemos las celdas a combustible, que son un equipo independiente que permitiría utilizar el hidrógeno verde en combinación con el oxígeno en un sistema electroquímico también para producir electricidad y agua. Es como el proceso opuesto.
Aquí hay unos ejemplos de celda combustible que son aplicaciones estacionarias, que es para las antenas de, digamos, de celulares, por ejemplo, que ellas requieren, digamos, energía 24/7, por lo tanto, son sistemas que deben de tener respaldo para que este sistema no caiga y responda como corresponde. Así que no puedo entrar en muchos detalles, pero sí podemos seguir en caso de las preguntas. El hidrógeno verde, entonces, ahora lo estamos visualizando no solamente como materia prima, que era el mercado actual, ¿no?, sino su utilización como combustible, digamos, digamos, como generador de energía, que va a poder cubrir entonces los sectores de electricidad, los sectores de transporte, y sectores, digamos, de calor asociados a la industria o asociados a la construcción. Entonces, el hidrógeno verde hoy no solamente lo estamos utilizando como materia prima, sino como un combustible que nos va a entregar energía. Y de esta manera vamos a poder descarbonizar esos sectores al utilizar este elemento o este vector, y vamos a poder incidir en sectores que efectivamente son difíciles hasta de electrolizar. Entonces, con el hidrógeno lo vamos a poder descarbonizar. Por lo tanto, ya me adelanto un poco a la parte de integración sectorial con el sector coupling. Esta es la relevancia del hidrógeno en este sentido. Acá tenemos todo el sistema, la parte verde tiene que ver con la parte de electrones o de electricidad, y la parte en morado tiene que ver con la parte química. Entonces, de acá yo estoy generando en realidad el hidrógeno está en la parte central, pero yo puedo transformarlo también y reelectrificar, o puedo utilizarlo como molécula para todas estas funciones, para la industria química, para generar calor o acondicionamiento en la industria y residencial, puedo mezclarlo con gases. O sea, acá está trabajando todo el hidrógeno en la parte molecular, y acá como electrón. Por lo tanto, en realidad, el hidrógeno lo que hace es convertir electricidad renovable en un portador. Y ese portador lo puedo utilizar en sectores de transporte, energía, industrial, residencial. Finalmente, él me va a permitir descarbonizar sectores de usuarios finales, aquellos que son difíciles de electrificar, y van a poder reemplazar a los combustibles fósiles. Esto es como la clave de la utilización del hidrógeno verde. Entonces, el hidrógeno verde contribuye a la transición energética, descarbonizando el transporte, descarbonizando la industria, descarbonizando redes de gas y demás. Para cada una de estas situaciones vamos a necesitar capital humano, y formar capital humano para que responda a todas estas actividades, y también incluso considerar una transición de actividades y una transición justa. Por lo tanto, podemos evidenciar que el hidrógeno verde es un acelerador hacia la transición energética, y está vinculado directamente con la reactivación económica y el beneficio social. En cuanto al potencial de energías renovables en Chile, podemos mencionar a través del estudio de la GIZ que se estima 75 veces su capacidad instalada. La capacidad instalada hoy día es 25 gigawatts, y se estima 75 veces más esta capacidad. Y eso que no se está considerando la parte, digamos, de Magallanes, la parte de la Patagonia. Entonces, el norte es muy rico en lo que tiene que ver con energía solar, una parte centro-sur, en donde hay un mix entre lo que tiene que ver con hidro y eólica, y al sur, digamos, energía eólica con muy buenos factores de planta. ¿Qué significa esta ventaja en energías renovables? Bueno, aquí hay un estudio realizado por la Agencia Internacional de la Energía, en donde se estimaron los costos de producción de hidrógeno verde al 2030. Entonces dijimos que los costos de producción eran un factor clave para poder desarrollar este mercado de hidrógeno verde, porque dependía las aplicaciones de los costos del hidrógeno verde. Finalmente, en este estudio, lo que se hace en este mapa, se visualiza sectores del planeta con distinto color. Aquellos que tienen color más oscuro son aquellos que tienen un gran beneficio por el mix eólico y solar. Y en ese sector se encuentra Chile, en donde estamos visualizando estos dos sectores de norte y del sur que les acababa de mencionar.
Por lo tanto, se estima que para el 2030, si se cumplen las proyecciones y las hipótesis que aquí se manejan, se espera un costo menor de 1,6 dólares por kilogramo de hidrógeno producido, con lo cual estamos en un nivel de costo de hidrógeno bien competitivo con lo que se está teniendo hoy día por los mecanismos convencionales, o mecanismos o procedimientos convencionales. Además, el potencial de producción de hidrógeno en Chile se estima en 160 millones de toneladas por año, lo cual, si recordamos el valor de las 70 millones de toneladas, estamos hablando de un poco más del doble, con lo cual es una excelente ventaja comparativa. Oportunidades para Chile en lo que tiene que ver con la integración sectorial a través del hidrógeno verde. Bueno, lo vemos si estamos acá, estos esquemas están como bien focalizados en lo que tiene que ver con el norte, pero en movilidad vemos transporte de pasajeros en minería, minería de cerrajo abierto, minería subterránea, almacenamientos, mix, digamos, de gas natural con el hidrógeno, que en realidad eso nos promueve también una transición también, porque yo voy mezclando proporciones de hidrógeno y puedo en el tiempo aumentar, digamos, esa proporción y aumento también la descarbonización. Como materia prima para generar amoníaco, que posteriormente nos da lugar al nitrato de amonio para fertilizantes o explosivos, y también tenemos la posibilidad, que es otra de las metas también del gobierno, la exportación del hidrógeno, ya sea como hidrógeno o como su derivado amoníaco. Se cuenta con puertos en el norte para exportar la energía renovable. No solamente, me pasé por favor, nada más, acá estamos focalizados en lo que tiene que ver con el norte, como les acabo de mencionar, pero el sur tiene un potencial enorme, no solamente por los recursos, sino porque si pensamos solamente que por ejemplo, de las calderas que dispone el país, con un número redondo, 10.000 calderas, en realidad el 90%, digamos, están situadas en la zona centro-sur del país. Por lo tanto, ahí hay una gran porción de mitigación en esas industrias en donde se podría aplicar perfectamente, digamos, el hidrógeno. Hay forestales, hay puertos, están innumerable cantidad de islas, zonas aisladas, hay más de 40.000 islas en el sur. Están también los pontones, digamos, que son, digamos, asociados, digamos, a la industria salmonera también, que operan como islas y que necesitan ser abastecidos energéticamente, que hoy por hoy lo hacen con el diésel, ¿no? Entonces, la verdad que a lo largo del país hay excelentes oportunidades para todo este desarrollo. Compromiso frente al cambio climático, digamos, como vemos, el uso de la energía en Chile produce el 78% de las emisiones de gases de efecto invernadero, no solamente está asociado al sector eléctrico, sino que vemos transporte, industria, edificación. Ahora, ¿qué roles cumplen ahora y cómo se van a estar abatiendo, digamos, estos gases de efecto invernadero? Quiero señalar dos de los parámetros. Uno es eficiencia energética, que a través de la eficiencia energética también tenemos un efecto controlador, digamos, de lo que tiene que ver con la descarbonización, y es bastante más económico. Cualquier proceso de cambio debe de iniciarse por una evaluación de la eficiencia energética antes de generar cualquier cambio, porque esto es como mejorar la línea base. La eficiencia energética, de acuerdo con la NDA, tiene asignado un abatimiento de los gases de efecto invernadero de un 7% al 2050, lo cual aproximadamente podría representar 7 millones de toneladas de gases equivalentes de CO2, ¿no? Y entonces la eficiencia energética es un habilitador en la carbono neutralidad y es muy económico comparado con otros, ¿no? A eso voy. Ahora, el hidrógeno verde tiene asignado una, entre comillas, responsabilidad de un 21% en el abatimiento, lo cual no es menor, son 14 millones de toneladas de CO2 equivalente. En cuanto a qué instancias o en qué instancias podría o propone, digamos, las NDC en las cuales va a actuar el hidrógeno para abatir ese 21%, acá está. Se asume que para el 2050 la participación de hidrógeno será 37% en minería a rajo abierto, 8% en minería subterránea y el 12% en industrias varias.
Entonces, básicamente tiene que ver con usos motrices en la industria y minería. Y también en vehículos de carga a nivel nacional, de carga, y hablando de carga, estoy hablando de con capacidad de mayor de 5 toneladas, ¿no? Ese sería como el foco. Bueno, la pregunta es suficiente contar con toda esta ventaja comparativa que acabamos de visualizar? Bien, existen desafíos, porque estuvimos hablando de lo que es la producción, y la producción de hidrógeno es solamente una parte de la cadena de abastecimiento. Porque también dijimos que el hidrógeno tiene la particularidad de ser muy liviano, entonces tiene que tener una cierta capacidad de almacenamiento, una forma de distribución específica, para llegar a la utilización final. Dependiendo de su utilización, va a ser el proceso que él va a tener que seguir. La economía del hidrógeno tiene entonces 3 desafíos que resolver: percepción de seguridad para la sociedad, percepción de seguridad para los inversionistas. Todo eso requiere una estrategia, algo que de alguna manera lo dirige el gobierno, una línea de acción, objetivos claros en el tiempo, regulación, capital humano, incentivos, infraestructura, aprovechar la existente, saber cuál es la nueva, costos asociados a todo esto. Entonces le aparece siempre el mismo dilema de quién comienza con todo esto, ¿no? O quién aparece primero, quién da el primer paso. Bueno, en cuanto a lo que tiene que ver con las barreras que los gobiernos pueden llegar a reducir, podemos citar estas 6 que aparecen aquí: definir políticas de largo plazo a través de estrategias, coordinación pública-privada para disminuir asimetrías de información y potenciar sinergias de inversión, desarrollar regulación necesaria, promover la estandarización internacional de normas, desarrollar nueva infraestructura o reutilizar existente, y entregar incentivos para acelerar la transición. Básicamente podemos resumir que la transición energética y el desarrollo de la economía del hidrógeno son efectivamente una carrera contra el tiempo, en donde se requiere, y esto es fundamental, coordinación entre todos los actores de la cadena de valor. En cuanto a la cadena de valor, uno podría decir, el mercado del hidrógeno está como por acá, ¿no? Pero detrás de todo esto está este polígono que tiene a las autoridades por detrás, el sector energético, stakeholders, la sociedad civil, las universidades, los reguladores, los proveedores, y todos estos tienen que tener cierta regulación y coordinación además. En cuanto a las universidades y centros de investigación, es fundamental la creación de competencias, formar capital humano, digamos, para el diseño, para la construcción, para la operación de plantas y cadenas de suministro. Y es imprescindible una coordinación con la industria para que nuestros profesionales, digamos, conversen con las necesidades de la industria, y no que esto no genere, digamos, una descompensación, algo que no corresponda. Debe haber una coordinación, y es esencial entonces la investigación, el desarrollo y la inversión para todo esto. En cuanto a los costos de producción y el avance de los desarrollos de proyectos para una industria sustentable, es interesante visualizar un poco este esquema, que lo que trata es de mostrar las aplicaciones de hidrógeno verde que puedan contribuir a la neutralidad de acuerdo con los sectores, y se indica o se entrega un cierto porcentaje de penetración de las diferentes tecnologías para el 2050. ¿A qué voy con esto un poco para simplificar? Miren, si consideramos la industria de materia prima, y consideramos la producción, por ejemplo, que hoy día ya se tiene de amonio y de metanol, que se fabrica y se obtiene a través del hidrógeno que hoy se sintetiza, claramente al 2050 el amonio y el metanol van a ser materias primas verdes, entonces su proceso va a ser todo verde, entonces el aporte va a ser de un 100% a la carbono neutralidad, porque ya eran procesos que consumían hidrógeno. Lo que van a tener que hacer es sucesivamente ir reemplazando, digamos, por un hidrógeno verde, ¿no? En lo que tiene que ver, por ejemplo, con el sector transporte, estas aplicaciones
parece ser que estarían penetrando entre un 20 y un 25% al 2050, que tienen que ver con camiones de carga o buses de larga distancia. Y por ejemplo, fíjense en este, que es Power Generation, que sería un poco como reelectrificar, por ejemplo, a través de una celda combustible, a un sistema eléctrico, por ejemplo, no es lo que va a dominar, porque pueden haber sistemas que usan turbinas, por ejemplo, ciclo combinado, que podrán utilizar hidrógeno, pero no necesariamente las celdas. Entonces, hay que ver que estos en realidad tienen como un porcentaje bastante más chico de penetración. Esto es como una especie de panorama o mapeo general. Bueno, el hidrógeno verde en Chile podría ser competitivo versus el hidrógeno gris, que es lo que estamos produciendo hoy día, al 2030. Este gráfico es bastante ilustrativo. En el eje vertical tenemos los costos de producción en dólares por kilogramo, el eje de tiempo, cómo vamos avanzando en esto, las líneas que aparecen punteadas o en azul, tiene que ver con la fuente de energía renovable que utilicé, en realidad para sintetizarlo, y la parte de la zona gris es lo que está, es la obtención de hidrógeno gris a través del reformado de gas natural. Entonces, como ven, este es el precio que está hoy día, el 2020, es que más o menos se puede aumentar un poquito al 2050, pero ¿qué pasa con el precio del hidrógeno verde? Tenemos una primera zona, como vamos a ver acá, en la cual en realidad efectivamente no es competitivo, porque el precio está por encima de este hidrógeno gris. Pero esta zona que es no competitiva es muy apta, y es lo que se está haciendo desde ya, para testear y a través de los pilotos generar aprendizaje, en definitiva. Hasta el 2027-2030 no habrá condiciones para invertir y lograr costos competitivos. Y en la zona no competitiva se requiere entonces soportes para desarrollar la industria hasta la zona competitiva, ¿no? En la zona competitiva, ahí esos pilotos ya se podrán escalar y estarán en un amplio desarrollo. ¿Qué es el LCOH? Es el costo nivelado del hidrógeno. Y cuando queremos evaluar, digamos, económicamente un proyecto que trabaja o genera hidrógeno, el parámetro es este a utilizar. Y es el que nos va a permitir tomar soluciones. Y es equivalente al costo nivelado de la energía. Aquí en este esquema lo que se muestra es un electrolizador, tal cual el inicial que mostramos. Como está alimentado por energías renovables variables, la producción de hidrógeno también lo va a ser variable. En lo que tiene que ver con los costos, hay un costo de esa energía primaria, que es la natural, que viene del viento o del sol, que como costo en sí no tiene, pero sí los equipamientos que son capaces de transformarlo. Así que van a tener una inversión inicial que aparece acá, y después un costo de mantenimiento y operatividad que no es tan alto, pero de alguna manera genera un perfil en los gastos totales. El costo nivelado del hidrógeno se calcula como el cociente entre el VAM del CAPEX más el OPEX, que serían entonces estos gastos totales, partido por el VAM de la producción de hidrógeno que tiene todos estos perfiles. Esto me permite obtener un parámetro que me define la cantidad de dólares que me cuesta producir 1 kilogramo de hidrógeno, y permite comparar opciones. La producción de hidrógeno verde, para la producción de hidrógeno verde, la decisión sobre las tecnologías resulta un poco más compleja. Existe una cadena de valor, depende a dónde quiero llegar de esta cadena de valor. Entonces, bueno, voy a tener que escoger un sitio, a ver, ¿qué tipo de recursos va a tener ese sitio? ¿Va a ser solar? ¿Va a ser wind? ¿Va a ser qué otro? ¿Qué es lo que tengo en ese lugar? ¿Cómo lo voy a producir? ¿Qué tipo de electrolizador? ¿Qué voy a utilizar? ¿Voy a reconvertir? ¿Lo tengo que reconvertir? ¿Cómo lo voy a guardar? ¿Cómo lo voy a transportar? ¿Lo transporté como hidrógeno? ¿Lo transporté como un derivado? Cuando llego al lugar de destino, ¿lo tengo que reconvertir? ¿Cuál va a ser el uso final? Entonces, todas estas preguntas en realidad generan evaluaciones. Estas evaluaciones tienen eficiencias que van a generar una eficiencia al final. Entonces, los proyectos no son tan simples de decir, tomo esto, genero y ahí cerró el tema. No, tienen todas estas
vueltas que evaluar y opciones que considerar. Entonces, a lo largo de la vida de un proyecto es necesario reducir, por supuesto, el costo nivelado. ¿Y cuáles son sus variables? Bueno, las variables que tenemos normalmente cuando calculamos los BAM, ¿no? Mercado, perfiles de demanda, parámetros financieros, parámetros técnico-económicos. Y acá, cuidado, en este tenemos lo que son las tasas, y en esto es lo que necesitamos que hoy el gobierno influya de manera internacional, que presente garantías, que algo apoye para que esto empiece a funcionar. Bien, en cuanto a proyectos nacionales priorizados, existe un estudio Corfo. El estudio Corfo priorizó 5 proyectos, están acá 3, más estos 2 son 5. El que realmente salió viable para el 2030, de acuerdo con las suposiciones del estudio, fue la reconversión de motores generadores diésel. Digamos que son los típicos que se pueden utilizar en sectores aislados o sectores de respaldo. Al 2030, estos se podrían reemplazar, digamos, por hidrógeno, y los proyectos serían rentables. Estos presentan una rentabilidad un poquito menor, pero no obstante ello, en realidad, hoy por hoy están en funcionamiento ya los pilotos, digamos, para lo que tiene que ver el reemplazo de, digamos, los pilotos asociados con la industria minera, digamos, en lo que tiene que ver con motores duales. Pese a que esos no habían salido tan favorecidos, pero estos pilotos se están haciendo porque son necesarios. La minería representa el 16% del consumo energético nacional y el 19% de las emisiones de gases de efecto invernadero del país. Y el diésel representa el 45% del consumo de energía del sector minero. Por lo tanto, los 2 proyectos que hoy se están manejando a nivel de estos consorcios son motores duales para estos camiones CAEX, que son para las minas de rajo abierto, y estos para minería subterránea, y aquí para este tipo de equipamiento son celdas a combustible que se están evaluando. Aquí aparecen la conformación de los consorcios y un poco las evaluaciones. Después, otros proyectos pilotos. Bueno, acá estoy indicando 3 en la región de Antofagasta, y otro en la de Magallanes. Estos pilotos son sumamente interesantes. El tiempo no me da para entrar en detalles. Déjenme ver un poco cómo vamos en cuanto a tiempo. Estoy bastante justita. Entonces, acá tenemos el campamento de construcción de Cerro Pabellón, que es un caso de éxito. Es una planta híbrida, digamos, de fotovoltaica, hidrógeno, power to power. Lo que hace con esto es reemplazar, digamos, el combustible diésel, digamos, y logra realmente que ese campamento de trabajadores de Cerro Pabellón se reduzca el consumo del combustible diésel en más de un 90%, y funcionan impecable pese a la altura. Este es, digamos, el campamento. Este campamento durante el día se nutre de energía solar. Acá están las baterías que pueden acumular en caso de exceso. Si hay algún inconveniente digamos, con la radiación, este sistema, digamos, de celda, de electrolizador y celda, empieza a entregar la energía y llega aquí en la noche, también pasa lo mismo. Cuando hay exceso de radiación solar, la energía se deriva hacia aquí, se genera hidrógeno, se acumula acá, igual que el oxígeno, y cuando se requiere pasa a la celda combustible, y así sucesivamente. Es muy lindo el proyecto, es un caso de éxito. Después tenemos el amonio, generación de amonio verde para la producción de explosivos para la minería. El tercer proyecto, que es un proyecto que es conceptual, pero es un concepto de economía circular con base en hidrógeno verde. Es espectacular este proyecto, no está hecho, está a nivel conceptual, pero es un proyecto que lo que pretende, ocupa 9.000 hectáreas, digamos, es una instalación fotovoltaica de 3 gigawatts de potencia, es enorme. Es una instalación de producción de hidrógeno por electrólisis, un área de cultivo arbóreo de 100 hectáreas, después producción agrícola, digamos, gasoductos, planta de amonio, planta de biogás, estación de repostaje. Hay también piscinas, digamos, para determinadas
PECES, centros de clasificación y refrigeración para la parte de invernaderos. Es un proyecto de economía circular en base a hidrógeno verde. Podemos entrar en detalle en algún minuto, puedo explicar si tenemos el tiempo. Y acá tenemos el otro proyecto, digamos, que es bien reciente, digamos, en la región de Magallanes, es un proyecto anunciado recientemente. Estas serían, digamos, el posible consorcio a formarse, y la idea es aprovechar el recurso eólico de Cabo Negro en Punta Arenas, que es la región de Magallanes, y se estima 300 megawatts de potencia para este proyecto. Así que en realidad estamos norte-sur, digamos, como que esto va surgiendo, otros emprendimientos a nivel de región metropolitana. Bien, ¿cómo se va desarrollando la economía del hidrógeno en Chile? Bueno, este es el mercado internacional. Disculpen que tengo que pasar un poco más ágil para llevar a lo que estamos haciendo aquí en Chile. Se está desarrollando la estrategia del hidrógeno verde por parte del Estado. En realidad, es interesante, en realidad estos fueron todos los impulsores, pero acá hay uno que hay que destacar: avanzar en planes y políticas de Estado con foco en la ciudadanía, por eso es que lo estoy marcando en verde. En lo que tiene que ver con los hitos institucionales, fueron los mostrados, y la tendencia es, ojalá, desarrollar este mercado de hidrógeno. Estos son el mercado mundial del hidrógeno, expresado en billones de dólares, para que tengamos una idea de lo que estamos hablando. Esta industria es una industria tan grande como la minería, o más, y claramente el proceso de su desarrollo lleva su tiempo. Visualización de cadena de valor, disculpen que paso un poco rápido, pero esta información va a quedar. Punto clave: coordinación de los actores principales de la cadena de valor, que ya lo habíamos mencionado. Después, Chile promoviendo una nueva economía. El Ministerio de Energía está coordinando con actores en torno a 4 áreas. Está generando la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde, los estudios y normativa, apoyos a proyectos tempranos y cooperación internacional, totalmente necesaria. En definitiva, acá se necesita apoyo de todo tipo, y no es competencia, es cómo puedo hacer sinergia también internacionalmente. Así como necesitamos la coordinación interna, también sinergia externa. Bien, me interesa resaltar estos objetivos, que son los objetivos estratégicos, y es fomentar el uso del hidrógeno verde en reemplazo de combustibles fósiles, en aplicaciones de transporte, industria y minería para reducir las emisiones en 2 millones de toneladas al 2030. Lograr que Chile se vuelva un país exportador de hidrógeno verde al 2030. Promover creación de empleos, desarrollo de proveedores nacionales, reducción de contaminación local y crecimiento económico sostenible en torno a la industria del hidrógeno verde para generar beneficios a los ciudadanos. La estrategia se impulsa bajo 4 ejes de trabajo que aquí se mencionan. La estrategia nacional va en su curso, estamos ahora en el mes de noviembre, en realidad, fines de octubre, ingresando a noviembre. Estos fueron, digamos, los mecanismos que fueron de alguna manera nutriendo y están definiendo esa estrategia nacional, que va a ser, si mal no entiendo, presentada en este Summit de Hidrógeno de la próxima semana, y luego va a haber una consulta pública. La estrategia entonces responde a un proceso participativo, que también es importante mencionar. En cuanto a estudios y normativas encaminados en seguridad, en el mercado, en la parte ambiental. Estos fueron los estudios en normativas. Acá es cómo viene desarrollándose el plan regulatorio. Se han mencionado 3 etapas en el 2020, del 2020 al 2023, y del 2024 en adelante. Es importante mencionar que, aunque los proyectos en realidad no tengan, digamos, específicamente una definición concreta, entran al SEC y pueden igual entrar como proyectos especiales, aunque no esté conformada en su totalidad toda la parte de normativa. Y este es otro dato muy interesante. El proyecto de ley de eficiencia energética está a salir y ha incluido al hidrógeno verde como combustible, por lo cual, digamos, es el Ministerio de Energía quien va a tener la jurisdicción de este vector energético.
con lo cual todo va a ser mucho más ágil. Esto es una publicación que la recorté, pero no me da el tiempo, pero lo que quiero decir con esto es que los proyectos pilotos, digamos, los podemos realizar pese a la baja densidad normativa, pero que si tenemos baja densidad normativa no implica que existan lagunas normativas, porque igual se pueden utilizar normativas internacionales, y no tenemos que esperar al 2029 para tener todo completo para poder empezar con esto. Así que los proyectos pilotos pueden empezar a cursarse perfectamente. Impulso de proyectos a través de todos estos concursos, cooperación del BID y demás con Corfo que se mencionan acá. Estudios y trabajos futuros son estos, que los estoy pasando bastante ágil. Otro anuncio de hace 15 días es que el gobierno se compromete en la reserva de casi 12.000 hectáreas en la región de Atacama, al norte de Antofagasta, que estuvimos viendo hoy, para el desarrollo de la industria del hidrógeno verde. Conclusiones, en realidad me gustaría decir algunas un poco a lo rápido, pero el hidrógeno verde es una alternativa real frente a los combustibles fósiles, es un vector energético versátil, porque lo podemos utilizar como molécula, como combustible, o podríamos utilizarlo mediante celdas a combustible, o utilizarlo en turbinas y generar una reelectrificación. El hidrógeno verde descarboniza sectores eléctricos y no eléctricos, proyectándose a mediano plazo en el transporte, en la industria y en la edificación, fomentando así el desarrollo sostenible. El desarrollo del hidrógeno verde es el link que permitirá llevar a cabo una transición energética sustentable, eficiente y segura. Chile tiene el potencial necesario para jugar el rol fundamental, y el desarrollo de la Estrategia Nacional representa exactamente su timón, su plan de acción. Y me gustaría cerrar con estos aspectos que debemos fortalecer para continuar avanzando en el desarrollo de la economía del hidrógeno verde. Regulación y normativa para toda la cadena de valor. De esta forma, los proyectos se van a poder desarrollar en corto, mediano y largo plazo. O sea, tiene que haber, digamos, contemplación de proyectos que se puedan hacer en el corto plazo, y para ello ya tiene que estar toda la normativa, y así sucesivamente. Capital humano, como lo mencionamos, creación de demanda. La creación de demanda con proyectos de demostración financiados de una manera pública y privada, para después poder escalar y también mitigar riesgos de los primeros desarrolladores. Y otro punto son los incentivos para el financiamiento de proyectos, para atraer capitales con bajos intereses. Para eso es necesario alianzas públicas y privadas, confianza país, nexos con otros países, con los entes financieros internacionales. Y todo eso es una función específica del gobierno, ¿no? Es tiempo de acción. Llegué justito, parece. Bueno, comentarles que entonces, de los combustibles fósiles a los electrones y a las moléculas verdes, es cada día más real. El hidrógeno verde no es solo un negocio, se trata de la exportación de bienestar para la humanidad. Y bueno, finalmente los comparto y los invito, digamos, la próxima semana está esta conferencia internacional y networking, que es el Summit de Hidrógeno Verde, el 3 y 4 de noviembre. Todos podemos, digamos, asistir a lo que es la feria virtual, que está, digamos, la feria virtual está desde el 29 al 4 de noviembre, este es el link para poder inscribirse. También pueden participar de foros en política y estrategia y foros industriales. Cualquiera de estas tres opciones son para todo público sin ningún inconveniente. Es simplemente ingresar e inscribirse y uno estaría habilitado para todo esto. Bien, con esto me despido por ahora en la presentación, y muchas gracias por su atención, y bueno, quedo disponible para consultas o lo que sea a continuación. Muchas gracias, Lilian, por esta maravillosa presentación.
Agradecemos mucho que hayas tomado el tiempo de explicarnos toda esta línea de valor del hidrógeno verde y cómo contribuye al mercado energético de Chile. Vamos entonces a tomar una sesión de preguntas. Hiciste muy bien en el tiempo, no te preocupes por haberte pasado sí. algunos minutitos. Pero es que corrí demasiado. Vale. Y da pena porque en realidad la verdad que esos ejemplos que estaban ahí eran bien interesantes, pero bueno, fíjate tú que los ejemplos en general la gente los expone en como media hora cada uno, así que bueno, sí. Espero que por lo menos, al menos como pantallazo, dé un panorama general o global que era un poco la intención. Claro que sí. Entonces le recordamos a la audiencia que este material va a quedar disponible en la página web del Departamento de Ingeniería Civil en YouTube. Bien, entonces tenemos un par de preguntas, Lilia. Tenemos una pregunta de Rubén Calvo. En realidad son muchas preguntas dentro de dos preguntas, ¿ok? Entonces vamos a tratar de separarlas un poco. Rubén agradece muchísimo tu presentación y él quisiera consultar acerca de aplicaciones en el sector residencial y, como mencionabas, en sectores difíciles de electrificar. ¿Las preocupaciones de seguridad en el uso de hidrógeno en el caso de automóviles aplican o no en el caso residencial? ¿Es seguro usarlo a nivel masivo en el sector residencial? Esa sería la primera parte. Bien, en cuanto, la pregunta va dirigida solamente a seguridad o saber en qué lo podrías utilizar en el sector residencial. Yo creo que ambas. Ambas. Sí. Sector residencial, y bueno, en el sector residencial en realidad lo puedes utilizar, ya sea que utilices de dos maneras. Uno, en la parte residencial tiene dos aspectos. Uno que tiene que ver con climatización de la residencia, y bueno, si uno se fija, por ejemplo, en sistemas que pueden ser eficientes, son por ejemplo las bombas de calor. En realidad ellas te permitirían tener, digamos, acondicionar digamos, la residencia, frío o calor, dependiendo de lo que sea, pero estos equipos funcionan con energía eléctrica. Entonces, la forma de utilizarlo en ese caso sería utilizar energía, digamos, verde, proveniendo, por ejemplo, de una celda a combustible que te pudiera entregar electricidad verde, por decirlo así. De esa manera podríamos de alguna manera involucrarlos desde ese punto de vista. Desde otro punto de vista, en las residencias uno necesita, digamos, utiliza gas natural, por ejemplo, para todo lo que tenga que ver calentar agua sanitaria, si es que no lo haces con otro sistema, digamos, renovable, o utilizás para la cocina, por ejemplo, para cocinar. Y bueno, en realidad una de las etapas que se sugiere en realidad es ir, digamos, mezclando hidrógeno en realidad con gas natural, y ahí de alguna manera de forma transitoria él empieza a ingresar y a descarbonizar. A la larga y en el tiempo, en realidad, estos sistemas deberían tener sus quemadores adecuados y demás para poder funcionar a hidrógeno, ¿no? Pero en principio podría ser así. Ahora, en lo que tiene que ver con la seguridad, en realidad, cada vez que comienza a utilizarse un combustible, porque bueno, en la industria el hidrógeno tiene todas sus reglas de seguridad. ¿Por qué? Porque se utiliza hace muchos años. Entonces, el tema es qué pasa cuando yo lo saco y lo quiero trasladar para otro lugar, que es lo que no se estaba haciendo en realidad. Entonces, son tan riesgosos como otros gases también, o sea, pero tienen que tener su reglamentación, y en eso se está. O sea, no se piensa en realidad empezar a distribuir el hidrógeno, en realidad así, sin ninguna reglamentación, porque no corresponde. Ahora, hay algunas ventajas en realidad que tiene el hidrógeno frente a otros combustibles en caso de algún derrame, si lo queremos ver así, que podría ocurrir como cualquier otro accidente que pueda ocurrir también con los gases que manejamos, que también son inflamables. Tiene una densidad muy bajita respecto al aire, o sea, es una densidad 14 veces menor, y el hidrógeno lo que tiende a hacer es fugarse, ir hacia, digamos, despegarse, flotar, digamos, ir hacia arriba, y no quedar en la superficie.
ni generar vapores en la superficie como pasa si hubiese un derrame de un determinado combustible. Pero lo que quiero dejar claro es que nada de esto va a salir si no existe una normativa que asegura que nadie corra el riesgo. Accidentes pueden existir, como existen también con la reglamentación hoy en los combustibles, si es que se descuida algo o no se cumple alguna regla. Pero no es la idea lanzarlo sin esas precauciones, de ninguna manera. No sé si eso contesta un poco la pregunta. Estoy muy de acuerdo contigo. Una de las limitantes que tiene el hidrógeno, no limitantes, pero observaciones, digamos así, es que no tiene color, la llama no tiene color, así que puede llegar a ser bastante peligroso si no se maneja de la mejor manera. Así que a nivel residencial, creo que todavía hay un camino que recorrer. Yo creo que hay que recorrer, pero sí, mira, hemos visto, digamos, cómo es que manejan, digamos, los generadores de hidrógeno, las hidrogeneras, todos los sistemas de control que tienen son increíbles, o sea, no se está tratando, no se está desarrollando esta industria de una manera negligente, o sea, claro. Es increíble, todo cortan donde se produce, todo, sensores, escapes hacia afuera, por mínimo que sean, todo existe. Todavía nosotros tenemos que desarrollar todo esto, pero afuera está, en realidad. Claro, sí. La segunda pregunta de nuestro amigo Rubén dice, ¿qué pasa cuando el potencial renovable solar se encuentra en zonas de alta variabilidad hídrica y sujetas a escasez hídrica? ¿Es posible operar a distancia inyectando electricidad a la red y tomando en otro lugar donde el consumo de agua tenga menor impacto? Mira, lo que pasa es que puede pasar, si tú tienes en ese lugar un recurso hídrico escaso, un agua dulce escasa, por decirlo así, en realidad hay que evaluar varias cosas, porque uno podría de repente traer agua de otro sector, dependiendo de la distancia, porque todas estas cosas que te voy mencionando implican un costo y una suma al costo final. Entonces, si hay escasez hídrica en ese lugar y tienes el recurso adecuado en ese lugar, tendrías que evaluar qué significa desplazarla de la costa y llevarla a tu lugar. Ahí tienes que hacer una especie de evaluación. ¿O qué pasa? ¿Es tan bueno ese recurso? ¿O puedes moverte del lugar con el recurso y poder generar al lado de donde está el agua? Hay una evaluación, hay un trade-off en qué es lo que me conviene. ¿Traslado el agua o, si no, llevo la energía? O sea, hay que hacer una evaluación de las distintas situaciones. No hay una solución definitiva a menos que uno evalúe todas estas cosas. Y además todo esto también tiene después una evaluación ambiental, ¿no? O sea, es como todos los proyectos. Entonces hay que hacer como una especie de trade-off. ¿Qué es lo que me conviene? Si no tengo el recurso, y tengo muy buen recurso eólico, y no tengo el recurso agua porque no puedo usar nada ahí, entonces trato de traerla de la costa. ¿Cuánto tiene que recorrer? ¿Es demasiado? ¿Puedo bancar ese costo? ¿Qué significa en la evaluación de mi proyecto? ¿Me cierran los números? ¿O prefiero tener un recurso que sea menos ambicioso, menos bueno, y a lo mejor sí me cierra? Claro. No sé, Rubén, si puedo comentar, si cierra mi respuesta, pero por eso te digo, estos proyectos requieren mucha evaluación, no me puedo quedar fijo con algo. Sí. Y a priori tampoco. Sí, tengo que tener claro que tengo que evaluar varias opciones. Incluso uno primero empieza con todas estas cosas. Está bien el recurso, pero ¿qué pasa con el agua? Entonces ahí se van seleccionando como los mejores mapeos de zonas. Claro. Yo me imagino que a la larga van a aparecer estas cosas. Claro, claro que sí. De hecho, dentro de los mercados de energías renovables siempre es un juego entre cuál es la mejor posibilidad. Por lo menos un ejemplo, en las noches no hay sol, así que no se puede recurrir al solar. Entonces hay un soporte de la parte eólica y todos los mercados son... O puede generarse un exactamente, mix. Si exactamente. Es que exacto. Hay un mix de opciones. Dentro del hidrógeno sería una opción, pero definitivamente puede que no sea absoluta, una absoluta solución, sobre todo cuando estamos hablando bajo un contexto de sequía o escasez hídrica. Y con eso, Lilian, quería hacerle un follow-up a esa pregunta, cuando mencionaste que el hidrógeno verde no compite
con el recurso hídrico, ¿cierto? Sí, Que... mira, eso me parece una pregunta bien interesante, digamos, de hecho tengo algunos números acá, en realidad que los voy a tomar para decirlos bastante claros. Mira, el número resumido es así, y ya después voy un poquito más a los detalles. Mira, 0,6% del uso consultivo del agua nacional es suficiente, mira, para producir el hidrógeno verde que reemplaza todo el diésel, gas natural, gas licuado y gasolina en Chile. ¿Qué significan esos números? Es un 0% del uso consultivo del agua. O sea, se requiere, mira, el uso consultivo del agua es un 7% equivalente al consumo nacional total. El consumo nacional del agua es del orden de unos 5.000 metros cúbicos por segundo. El uso consultivo del agua es 7%, y eso serían unos 350 metros cúbicos de agua por segundo. ¿Y cuánta agua necesito para generar hidrógeno que me reemplace el combustible que les mencioné? 2,5 metros cúbicos de agua por segundo. Y esto, si hago todas esas cuentas, implica que para poder reemplazar el diésel, el gas natural, el gas licuado y gasolina en Chile, requiero una cantidad de agua que es 0,6% del uso consultivo del agua en Chile. O sea, es un número muy chiquito. O sea, los números los puedo pasar. Estos cálculos se hicieron internamente y los datos salen de la Mesa Nacional del Agua, en cuanto a lo que tiene que ver cuánto consume Chile y demás. De esa manera, en realidad, es que pude anunciar que el hidrógeno verde no compromete a los recursos hídricos nacionales, precisamente por esa cantidad. Ahora, hay otros datos interesantes que me gustaría mencionar. Por ejemplo, el 1%, si yo quisiera reemplazar o sustituir el combustible que consume la industria minera, en realidad solamente voy a consumir el 1% que consume la minería para generar ese hidrógeno. Entonces, son valores pequeños, muy pequeños. Reflejan que hay bastante oportunidad de aplicación. Pero sí es interesante que mencionas esta parte de los usos consultivos, sobre todo que, bueno, es uno de los retos importantes en las diferentes aplicaciones de tecnologías del agua. Entonces, sería interesante ver qué rol juega la producción de hidrógeno en todo este mercado del agua a nivel nacional. Claro, y otra cosa también, que digamos hoy también se produce hidrógeno, y el hidrógeno que se produce, que sería por la parte de SMR, que tenía que ver con, ay, se me fue el nombre ahora en este minuto, del mecanismo tradicional que se tiene del hidrógeno. Ese mecanismo también utiliza agua. Es una cantidad de agua menor, porque estamos hablando, a ver, déjame ver, si este utiliza unos 9 kilos de agua, aquel utilizará, yo tenía utiliza unos 6, unos 5, bueno, a lo que voy es que no es que lo que se utilice, no es que el procedimiento que se utiliza hoy día no utiliza agua tampoco, o sea, no. Esos números me encantaría pasárselos en todo caso a Rubén, no sé si fue Rubén quien hizo la pregunta esta, incluso esos datos también los puedo pasar un poco para que los puedan chequear, de todas formas. Vale, muy bien. Muchas gracias, Lilian. Juvenal le tenía pregunta. ¿Existen estudios en Chile donde se usa la geotermia como energía base para la producción de hidrógeno verde? El caso en Chile puede ser interesante. Hace muy poco Nueva Zelanda inauguró una planta de producción de hidrógeno de 1.5 megawatts en la central geotérmica Mocay. Ajá. Mira, en lo personal, no estoy hablando en lo personal, no tengo visualizado algún proyecto que se esté manejando hoy día, por lo menos a nivel público, de que esté tratando de utilizar, digamos, la energía geotérmica como fuente de energía para generar el hidrógeno. En este minuto no lo tengo presente. Desde el punto de vista personal. Ahora, también me ofrezco a buscar la información e informarlo en caso de que falte yo en la información. Pero en este minuto
lo que tengo presente son los proyectos que están manejando, digamos, el recurso eólico, el recurso solar, el hídrico también se está manejando, o mix solar eólico, pero no tengo presente yo en lo personal el geotérmico, pero sí puedo averiguar y contestar la pregunta por correo. Si me dices, si me pasan el correo, ningún problema en contestar. Muy bien, muchas gracias. Entonces, bueno, ningún problema, hay oportunidades entonces para seguir augurando y oportunidades de proyectos a nivel nacional. Saludos a Juvenal Letelier. Francisco Ignacio Cortés Fuica pregunta, ¿de dónde se espera obtener el recurso hídrico para la elaboración de hidrógeno? ¿Y qué calidad debe tener el agua antes de ingresar al proceso de electrólisis? Esa es una pregunta muy interesante, sí. Ok, mira, en realidad el recurso hídrico, bueno, si tú estás en una parte, si estás en la costa, el recurso hídrico probablemente provenga del mar, porque el recurso hídrico es abundante. Si es, digamos, en la zona central del país, tendrías que ver si ese lugar dispone de agua, o si tienes que evaluar la posibilidad de traerlo de la costa hacia ese lugar. Ahora, lo importante de esto es saber que las celdas electrolíticas requieren de un agua que sea extremadamente pura. En cuanto a su conductividad, estamos hablando del orden de entre 5 microsiemens por centímetro a 0,5 microsiemens por centímetro. Entonces, en las celdas el agua debe ser pura. Entonces, ¿de dónde sale el agua que puedas utilizar de ahí? Bueno, a la celda le tiene que entrar pura, con esa pureza. Si tú vienes con agua salada, tienes que de alguna manera hacer un tratamiento previo para que después cumpla con las condiciones que tenga que tener la celda, porque si no, en realidad ahí atentas contra la eficiencia del equipo y nada se va a cumplir. Hay equipos o containers que tienen una ósmosis inversa determinada que hace la retención de ciertos iones que la dejan en determinadas condiciones. Pero hay que tener claro que esa ósmosis inversa es capaz de captar todos los iones del agua de entrada. Entonces, al fabricante que te va a vender ese container, tú tienes que decir, el agua que me va a ingresar acá tiene esta característica. Su ósmosis inversa es suficiente para que después entre en el corazón del electrolizador y que realmente este opere con la eficiencia que corresponde. Entonces, el agua adentro tiene que ser ultra pura. Tú al container le podés entrar la que quieras, siempre y cuando el proceso que tenga ese container te permita entregarle al corazón del electrolizador la calidad que él requiere. Por ahora no hay un electrolizador para generar, digamos, hidrógeno a nivel comercial que utilice agua salada. Está en estudio. Eso va a salir, claramente que va a salir. Todavía no está a nivel comercial. Eso sería un poco lo que te quería comentar. Vale, muy bien. Tenemos una última pregunta de Ricardo Monroy. Visto la situación actual del agua en Chile, el proyecto de hidrógeno verde en Magallanes, ¿tendrá solicitado el derecho de agua? ¿O si no, saldrá muy caro comprarlo? Eso no sé si podemos responder a esa pregunta, Lili. Yo no te puedo responder esa pregunta. No sé si tendrá los derechos, la verdad es que no lo sé. No podría confirmarte eso, o sea, escapa un poco de mi alcance en este caso. A lo mejor ustedes están mucho más claros con eso, de todo el departamento. Sí, con respecto a proyectos de hidrógeno, todavía, bueno, nuestro énfasis es buscar el recurso hídrico, ¿cierto? Cuantificarlo, claro, pero ahí mantenerla. La verdad que no sé, digamos, cómo se manejan los derechos de agua, cómo están a nivel cómo está en el sur eso, en realidad. Sí. No, por eso te mencionaba que es todo un tema. Eso va a ser un tremendo tema. Yo creo que eso da para otra charla. Podemos invitar a... Eso da para otra charla, pero bueno, también hay algunos aspectos, dependiendo de los sistemas, que hay que ver que también uno a veces utiliza para un sistema el agua, y dependiendo de si tú tenés, no sé,
no sé en ese caso del proyecto grande este que me estás diciendo, pero hay sistemas que son más pequeños, que hay que tener presente también que uno utiliza el agua para generar hidrógeno, y si de alguna manera esto está cubriendo un sector aislado, después la celda combustible va también a generar el recurso H2O. Entonces hay cierta compensación, en realidad. No sé, no sé. En realidad hay que tener en cuenta también los balances que se puedan producir en el lugar. Ya. De pronto podríamos invitar en ese último recorte, esa parte de slides que mencionaste donde Sí. había Ese un fue el abogado tema. mencionando, exactamente. Ahí podríamos invitarle para charlar un poco acerca de los No, derechos del agua para sería este otro bueno. punto. Sí. Sería bueno. De hecho, en realidad, me voy a quedar con esa pregunta aquí de derechos de agua, digamos, para proyectos que son para proyectos que son macro, ¿no? Sí. A ver qué me... Bien, entonces, Lilian, te agradecemos muchísimo haber dado esta charla tan interesante en este tema que está en tanto furor y tiene tanta relevancia a nivel nacional. No sé si quieres darnos unas palabras de cierre para la comunidad. Bueno, más que nada, bueno, primero agradecer y por agradecer, digamos, el haber compartido esta instancia. En esta instancia crecemos todos, crezco yo cada vez que ustedes me hacen preguntas y me hacen temblar. No, bueno, en definitiva son para pensar. Y lo otro es, digamos, como que piensen que, digamos, que el hidrógeno tiene aplicación en todo, digamos. Tenemos una industria muy importante del centro-sur, calderas y demás, en donde realmente la contribución del hidrógeno nos va a ayudar muchísimo a encontrar, digamos, soluciones que tengan que ver con el abatimiento de los gases de efecto invernadero, pero eso también a su vez trae soluciones que son sustentables. Y, por ejemplo, podemos llevar energía a lugares que son aislados, a colegios, a hospitales, a lugares que tienen hoy por hoy complicación en llegar a ciertos sectores, a su atención, digamos, a su atención incluso de la medicina, de lo que sea. O sea, tiene también un impacto social, es un acercamiento, es un desarrollo. Pienso yo que tenemos que verlo como una solución también integral, una oportunidad para crecer también como sociedad. Y lo importante de esto es que solos o individuales no podemos hacer nada. Hay una cadena de valor que implica que hay muchos actores que tienen que interactuar. Entonces es como que no es el terreno de uno solo, es el terreno de varios trabajando de forma integrada. Así que son soluciones integradas para el beneficio comunitario, para la sociedad, para todos, y para el planeta. Entonces, en definitiva, estamos beneficiando, digamos, nuestras generaciones futuras también. Así que creo, digamos, que hay mucho por hacer y que realmente pongamos el foco en la cooperación, en la colaboración y el integrarnos, porque todos aportamos en esto. Y tiene no solamente una visión, por decirte, económica, sino una visión que es ambiental y una visión que es social. Y por otro lado, la verdad es que tanto el Ministerio de Energía como el Ministerio de Medio Ambiente han hecho hincapié de que los proyectos tienen que tener un buen impacto social. Es como una filosofía en donde se trata de que la Agenda 2030, ojalá, sea también la guía en todo esto, y que los ODS ojalá se cumplan cada vez más en cada uno de los proyectos que hagamos. Así que el mensaje es que es un vector energético que nos permitiría decir que nadie quede atrás. Ojalá que nadie quede atrás. Y es para todos. Un poco ese es el mensaje. Y la colaboración y la integración y el compartir y el discutir en los buenos términos para construir. Estamos en una etapa de construcción y se necesita de todos. Así que yo muy agradecida de esta instancia, también dejamos las puertas abiertas en la asociación para las consultas que sean, digamos, las personas que quieren comunicarse a través de los correos que están en la presentación lo pueden hacer. Tenemos unas nuevas, digamos, sesiones de misión Cavendish, que ahora tienen el foco, digamos, del centro sur,
digamos, tenemos la macrozona sur y la Patagonia, que son recursos exquisitos de Chile, así que por noviembre vamos a tener la misión Cavendish Patagonia, y después, y algunos días de diciembre, o los primeros días, y después en enero, y terminando el 2 de febrero, tenemos misión Cavendish en la región de Biobío, en donde tenemos todas estas calderas, y zonas aisladas, y muchas islas, y forestales, y regiones, digamos, y salmoneras, y varias cosas más que también son foco de mucho trabajo para muchos chilenos y mucha gente. Así que los invito a compartir Misión Cavendish, y a mandar el correo, a quedarnos conectados, y siempre estamos entregando información, y a las órdenes para lo que sea. Si yo en lo particular hay algo que no sé, yo voy a buscar la respuesta. Quédense tranquilos. Muchísimas gracias, Lilian. Nuevamente te agradecemos acompañarnos este día. Es un tema que tiene mucho interés en el público. Agradecemos a nuestros oyentes, a nuestra audiencia por estas preguntas tan interesantes que dieron lugar a esta discusión. Y simplemente los invitamos a chequear nuestro canal de YouTube del Departamento de Ingeniería Civil, donde podrán encontrar esta charla, y pueden encontrar también otras charlas relacionadas con el recurso hídrico y su sustentabilidad. Exacto, buenísimo. Y cualquier cosa por correo nos pueden mandar las preguntas. No se olviden que está la próxima semana el Summit de Hidrógeno, que vale la pena. También es importante porque en realidad si hacen una presentación de digamos, de la Estrategia Nacional del Hidrógeno, que es nuestra responsabilidad de todos, que es para todos nosotros, ahí también, digamos, es una oportunidad para conocerla más en profundidad, y recuerden que hay una consulta pública al respecto, en donde cada uno va a poder emitir su opinión también para saber si la acepta o no la acepta. Entonces es muy bueno estar informado al respecto, porque también es un camino para todos. Eso también, ¿sí? Muy bien. Bueno, un abrazo a todos. Vale, nos despedimos. Mi nombre es Ana Lucía Prieto, académica del Departamento de Ingeniería Civil, y que pasen un buen resto de semana. Bueno, Muchas igualmente gracias, para Lilian. todos, un abrazo y hasta muy pronto. Chau, chau, gracias. Chau, chau.